¿Qué tal, amigas y amigos? Esto es Hechos Internacionales. Bienvenidos a nuestro canal donde te informamos diariamente las noticias más importantes de Venezuela y el mundo. ¿Conoces la familia que se gasta el dictador venezolano Nicolás Maduro? Esta gente anda metida hasta el cuello en negocios raros y, como siempre, apoderándose de las riquezas de Venezuela. ¿Te gustaría saber quiénes son los familiares de Maduro que andan en cosas raras y cuáles son los negocios turbios que están haciendo? Pues quédate aquí porque todas estas interrogantes serán develadas el día de hoy. Pero antes de comenzar, como siempre, permíteme agradecerte por visitar nuestro canal y por mirar nuestro contenido. Si quieres enterarte de todos los detalles, no te despegues ni un segundo porque ya te lo voy a contar. Ahora sí, sin más detalles, vamos con las noticias. En días donde todas las miradas parecen estar puestas en Venezuela, no paran de llegar noticias sobre situaciones en torno a la posición de cada bando. Opositores y chavistas reciben apoyo de sus aliados ya declarados y aparecen otros tantos que dan la sorpresa, dejando entrever de qué lado se inclina más la balanza y dejando caer las máscaras de aquellos que desesperadamente ven salir el poder de sus manos. Las medidas desesperadas del régimen ya no se detienen a tener el cuidado de ser señalados. Y es que pareciera que el tiempo se les acaba, mientras que no les queda otra que acudir con desesperación a sus ya conocidas tretas, pero esta vez con la mirada internacional sobre sus pasos. Los enchufados que se han repartido las riquezas a expensas de la creciente miseria del pueblo venezolano han chupado hasta lo más profundo las entrañas del que hace ya más de 20 años fuera un país totalmente diferente y que hoy ve cómo ha desaparecido su clase media, volcando a la población en general a sobrevivir y otros más osados a migrar de su tierra natal. Actualmente no existe un solo ámbito del país que se pueda decir que funciona como debe ser y que no se haya visto afectado en algunos casos hasta su extinción. ¿Pero quiénes son los más afectados? Pues el pueblo venezolano. Los únicos beneficiados, un puñado de corruptos políticos, empresarios, militares y otros personajes que se han llenado los bolsillos hasta desbordarse. Acusaciones a funcionarios y testaferros del régimen de Maduro sobre hechos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos humanos y delincuencia organizada están siendo investigados por organismos de talla internacional como la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, el gobierno norteamericano y más recientemente el Grupo de Lima, que remitiera el informe de Michelle Bachelet a la Corte Penal Internacional y apoyara la visita a Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. De todos ha sido la Casa Blanca, liderada por su presidente Donald Trump, quien se ha mostrado más contundente en cuanto a medidas y sanciones se refiere contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde que Guaidó se proclamara presidente interino de Venezuela a principios de año, siendo principalmente los del norte los encargados de reanimar los esfuerzos por remover del poder a Maduro y apoyar al líder opositor, en ocasiones imponiendo sanciones económicas y directamente sobre los testaferros, socios y parientes de funcionarios leales a Maduro y acusados de corrupción. El bloqueo económico, las medidas de prohibición para hacer ciertas negociaciones con Venezuela y personalmente a algunos adeptos del régimen han servido como presión para que se mantenga la esperanza de salir de la dictadura y al mismo tiempo ir develando la red de delincuentes que sin escatimar en pérdidas humanas han llevado al país a la crisis que vive actualmente. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes a los llamados narcosobrinos? Quienes a finales del 2015 fueron arrestados en Haití con un avión cargado de 800 kilos de cocaína de alta pureza que pretendían ingresar a los Estados Unidos. Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores, sobrinos del dictador de Venezuela Nicolás Maduro, fueron detenidos en una operación de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, mejor conocida como la DEA. Un año después fueron declarados culpables de participar en una conspiración para traficar cocaína a los Estados Unidos. Por supuesto, todo este hecho fue desmentido por el régimen venezolano, acusando de ser una campaña para desprestigiar su gobierno socialista. Las acusaciones a la narcofamilia no quedaron allí.
Y el pasado mes de junio, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones al hijo de Nicolás Maduro, mejor conocido como Nicolásito, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, a quien acusó de aprovecharse de la corrupción instaurada por el gobierno dirigido por su padre. Con esta medida al Junior le quedaban congelados todos los activos que éste pudiera tener bajo la jurisdicción estadounidense y se le prohibió a todas las entidades y empresas estadounidenses mantener relaciones con él. El gobierno de Trump, desde el inicio de su mandato en 2017, ha venido aplicando sanciones económicas a más de un centenar de funcionarios venezolanos y a altos cargos cercanos a Maduro. Asimismo, ha apuntado a la principal fuente de ingresos de Venezuela, el petróleo, con sanciones contundentes contra la petrolera estatal PDVSA y presionando con la revocación de visados a funcionarios venezolanos. Una investigación publicada por The Associated Press en 2016 reveló cómo altos funcionarios venezolanos y oficiales militares se enriquecían desviando dinero destinado a importar comida. A medida que la hambruna ha aumentado, Maduro ha ejercido un control aún mayor sobre la distribución de alimentos, repartiendo cajas que los críticos tildan como control social. Las llamadas cajas CLAP es una de las estrategias utilizadas por el régimen de Maduro para mantener el control social de Venezuela, sembrando necesidad para luego repartir migajas, haciendo dependiente de estas a miles de familias venezolanas. Con productos producidos en otros países de calidad dudosa y formando parte de una aparente red de lavado de dinero y corrupción, en las cuales también están involucrados adeptos al narcogobierno. Y más allá de los adeptos, la propia familia de Maduro se ha encargado de dirigir personalmente las operaciones de la red de distribución de alimentos, llenándose los bolsillos y vaciando los estómagos de los venezolanos. Como lo escuchan, mi gente, sigue la narcofamilia haciendo de las suyas y esta vez Estados Unidos impuso sanciones a 2 empresarios colombianos y a 3 hijastros del dictador Nicolás Maduro por presuntamente integrar una sofisticada red que robó cientos de millones de dólares en contratos para importar alimentos, mientras una hambruna aquejaba a buena parte de la población en el país sudamericano. Se trata en esta ocasión de Walter Jacob Gavidia, Joseph Faniel Gavidia Flores y Joshua Alexander Gavidia Flores, conocidos como los Chamos, hijos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, quienes fueron acusados de haber recibido sobornos de empresarios colombianos a quienes habrían favorecido con contratos del gobierno relacionados a la distribución de las famosas cajas CLAP. Incluyendo a los hijastros, al menos 10 personas y un total de 3 empresas ligadas al mandatario fueron relacionadas con actos de soborno y corrupción por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quienes emitieron un reporte donde indican a través de una sofisticada red de compañías fantasmas, socios comerciales y familiares, se lavaron cientos de millones de dólares en ganancias de corrupción en todo el mundo. Los principales empresarios colombianos involucrados responden al nombre de Alep Saab y Álvaro Pulido, ambos acusados de sofisticados esquemas de corrupción en la venta de insumos alimenticios para los comités locales de abastecimiento y producción, mejor conocidos como CLAP, los cuales utilizan los alimentos como una forma de control social para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, según Steven Mnuchin, secretario del Tesoro estadounidense. Los hijastros de Maduro tienen un prontuario delictivo bien amplio. El mayor de los hermanos, Walter Jacob, fue señalado por Liasmi Salazar, ex escolta de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, como narcotraficante que aprovechaba los aviones pequeños de PDVSA para transportar droga, en colaboración con Nicolásito. Mayores acusaciones recaen sobre el hermano menor, Joshua Alexander, a quien la periodista de investigación venezolana Maybor Petit reveló que cuando tenía 23 años fue vinculado al asesinato de Jorman Liendo, un delincuente que formaba parte de una banda llamada Los Piratas del Mar, pero el caso en su contra no prosperó.
El hermano de en medio, Yoser Daniel, es el más misterioso de los tres. No hay imágenes públicas de él y tampoco se le conocen discordancias. Sin embargo, Yoser aparece junto a sus dos hermanos, vinculado a todas las maniobras corruptas. Como consecuencia de las sanciones, los amonestados verán congelados todos los bienes que puedan tener en Estados Unidos y se les prohibirá hacer transacciones financieras con cualquier ciudadano estadounidense. En la práctica les dificultará el acceso al sistema financiero internacional basado en el dólar. Pero, ¿qué opinan ustedes, mi gente? ¿Podrá esta vez el narcorrégimen tapar el sol con un dedo ante las denuncias de corrupción y narcotráfico hacia sus familiares? ¿Lograrán los organismos internacionales pasar de simples sanciones a sentencias judiciales de cárcel para estos personajes? Pueden ustedes opinar y dejar sus comentarios en nuestros casilleros. Esto fue todo por el día de hoy con las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Recuerda dejarnos tus comentarios, activar la campana de notificaciones y seguir nuestro canal. Esto fue Hechos Internacionales.